Hace 2000 años, una civilización mantuvo al mundo occidental bajo su dominio. Desde el norte de Europa hasta África y el Medio Oriente, impuso sus leyes, sus ideas y un solo lenguaje. Después de 2 milenios, seguimos soñando con sus ciudades y triunfos, su idealismo y su decadencia. Roma, poder y gloria. El ascenso. Mil años después de la caída de Roma, los ejércitos del emperador francés Napoleón entraron a la ciudad. Sus tropas ya habían atravesado Europa. Tomar a Roma parecía todo un disparate. Para esta época era una ciudad estancada, pero para Napoleón este hecho tenía un significado casi religioso. Afirmaba que era el descendiente espiritual de los emperadores romanos. Se había hecho pintar llevando sobre su cabeza la corona de laureles romana, como si Roma aún gobernara el mundo. Sus tropas entraron a la ciudad sin encontrar oposición alguna. Era como caminar por una ciudad fantasma. Encontraron a los asustados romanos escondidos entre las ruinas de la antigua ciudad. Palacios destruidos y arcos aún hacían eco de los magníficos triunfos que su construcción evocaba. Las cabras y el ganado pastaban donde alguna vez existieron calles. En el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano comenzó a construir este inmenso coliseo, Roma era 10 veces más grande que la ciudad que Napoleón encontró. Vespasiano quería un gran teatro para los gloriosos espectáculos que a los romanos tanto les gustaban. La escala de los Juegos Romanos, al igual que la escala de Roma, era asombrosa. El Coliseo podía acomodar 45.000 personas sentadas y 20.000 paradas. En una temporada de juegos, 5.000 personas y 11.000 animales fueron sacrificados. Nada en Hollywood podría compararse con esta horrible fiesta de muerte. La sangre y la brutalidad eran reales, y los romanos se habían habituado a ellas. Cuando observaba la sangre, en lugar de apartar sus ojos, los fijaba en la escena y se impregnaba de todo el frenesí. Se recreaba con el horror de la pelea al mismo tiempo que se intoxicaba con el derramamiento de sangre. Cuando se iba de la arena, se llevaba con él una mente enferma que no lo dejaría en paz hasta que regresara. Cento Gusta. Les emocionaba observar los gladiadores luchando el uno contra el otro. No lo niego. Pero también nos ocurre a nosotros. Recuerdo, por ejemplo, todo ese escándalo con Mike Tyson. Lo que hizo cuando le mordió la oreja a Evander Holyfield. Lo habrían aplaudido en la arena romana. Es algo maravilloso. Es lo que se suponía que debían hacer. Debían morderle la oreja al contrincante y caminar por la arena con la oreja en la boca. El salvajismo de Roma era igual a su tamaño. Cuando el Coliseo fue construido, Roma era una ciudad de 1 millón de personas y continuaba creciendo.
Solo hasta el Londres del siglo XIX, ninguna ciudad se aproximaría a ese tamaño. Lo que creo que un viajero notaría si pudiera regresar en el tiempo sería el olor, el mugre y la multitud. Creo que encontraría mendigos, señales de enfermedad, plagas, muchos niños. Sería como estar en Calcuta o en Río, una ciudad moderna atestada de gente, muy pobre con edificaciones monumentales en el centro que expresaban la riqueza y el poder del imperio. El tráfico era terrible. Julio César prohibió el tráfico de carretas durante el día para que la gente pudiera desplazarse. En la noche las carretas se movían en las calles empedradas y con el ruido no se podía dormir. Para resolver el problema de gobernar semejante multitud, los romanos se inventaron la ciencia de la planeación urbana. Inventaron el cemento, construyeron gigantescas bodegas públicas e instalaron un sistema óptimo de alcantarillado, pero su mayor logro fue el manejo de las aguas. Los acueductos de Roma se construían a 80 y 90 kilómetros de la ciudad, sobre las colinas, lo cual garantizaba el flujo continuo de agua fresca hacia la ciudad. Suministraba suficiente. Varios galones por persona al día. Esto no fue logrado otra vez por los romanos sino hasta el año 1950. Junto con los millones de galones al día, los romanos consumían 8.000 toneladas de granos semanales. Barcos inmensos, cada uno cargando miles de toneladas de grano, cruzaban el Mediterráneo. Fueron las embarcaciones más grandes construidas hasta la aparición de los buques de vapor en el siglo XIX. La ciudad de Roma era el corazón de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria. Nunca el mundo occidental estuvo tan organizado y unido. En el año 100 después de Cristo, se podía viajar de Egipto a Francia sobre caminos pavimentados, llevando solo una moneda y un pasaporte en el bolsillo. Y este vasto y bien organizado imperio llamaría filas al ejército más grande que el mundo hubiese jamás visto. 500.000 de soldados. Roma era la superpotencia del mundo antiguo. Las superpotencias que vendrían después nunca dejarían de aprender las lecciones de su espectacular ascenso y caída. Napoleón no estaba solo en su obsesión por Roma. 20 años antes de que Napoleón marchara hacia Roma, en el otro extremo del Atlántico, un grupo de hombres diseñaban un sistema político para su nuevo país. En diferentes momentos, cuando diseñábamos la Constitución de Estados Unidos de América, tuvimos en cuenta los precedentes en la historia de esta antigua república y sacamos provecho de sus lecciones, al igual que de sus maravillosas ideas, batallas y acciones que finalmente le hicieron caer Thomas Jefferson. Los padres fundadores de América pasaron la mayor parte de su niñez y de su edad adulta aprendiendo los clásicos latinos. Para los fundadores el pasado no era algo que estaba muerto, era algo vivo, especialmente el pasado romano. Estaba vivo con un significado social y personal. Esto fue crucial para la Revolución Americana, porque estaban haciendo algo que realmente no tenía precedente en esta revolución. Y sin embargo, podían sentir que no habían sido los primeros. Las bases de nuestro sistema político, creo, nacen en Roma.
El mundo occidental creció bajo la sombra de Roma. Sus leyendas, sus leyes, sus instituciones y su idioma. Napoleón dijo: la historia de Roma es la historia del mundo. Es la historia de grandes gobernantes y personajes políticos como César, Augusto, Adriano y Constantino. Pero también es la historia de los pobres que soportaban el peso de la ambición de sus líderes. Es la historia de un enorme idealismo e igualmente de una enorme ambición de poder. Y finalmente, es la historia de la caída espectacular de Roma y el caos que siguió. Pero antes de todo eso, están las historias de los inicios de Roma hace aproximadamente 3000 años, en las generosas colinas de Italia Central. Cuando los navegantes griegos y egipcios miraron hacia el occidente, hacia Italia, miraban lo desconocido. Faltaban 800 años para el nacimiento de Cristo y Roma aún no existía. Pero se contaban historias acerca de personas misteriosas, de extrañas y exóticas costumbres y riquezas inimaginables. Partiendo de las grandes ciudades civilizadas del este, como Atenas y Tiro, los osados griegos navegaron hacia el occidente, internándose en un océano desconocido. Navegando con las estrellas, sin instrumentos, comenzaron a explorar la pequeña y remota península hacia el oeste del Mediterráneo. La llamaron Hisperia, la tierra del sol nocturno. El siglo VIII a.C. fue la época de la expansión occidental de fenicios y griegos. Cuando los griegos llegaron a Italia, encontraron algo que no esperaban. Una civilización avanzada ya existía allí. Aquí, en la ciudad de Toscana, ya se habían construido ciudades amuralladas. Había reyes y poderosos sacerdotes, hábiles artesanos que creaban un arte hermoso y sensual, como ningún otro en todo el Mediterráneo. Comerciantes listos a negociar el oro y el hierro más fino del mundo antiguo. Antes de los romanos estaban los etruscos. Ellos le enseñaron todo a los romanos, pero no dejaron ningún documento escrito. Increíble. Los etruscos fueron los artesanos más sorprendentes que el occidente jamás haya visto. Trabajaron la escultura en metal, la terracota y estatuas enormes con expresiones provocativas, seductoras. No eran fríos ni distantes, sino personas que uno quisiera conocer. Los etruscos vivían en las fértiles colinas de Toscana, pero su verdadera riqueza la derivaban del suelo, de los ricos yacimientos de hierro, cobre y estaño del centro del Mediterráneo. Desde el año 700 a.C., construyeron pozos, túneles, galerías subterráneas, fundiciones. Y hay tal cantidad de escombros que 2000 años y medio después, Mussolini los reprocesó para producir armas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los etruscos exportaban sus trabajos de metal a países tan lejanos como Siria, Portugal y Suecia. Pero, por encima de todo, los etruscos eran famosos por sus abiertas demostraciones de afecto entre los hombres y las mujeres. Esto produjo un impacto en el mundo antiguo. Los griegos, que conocían a los etruscos mucho antes que Roma fuera importante, notaron que ellos le daban a la mujer una posición que los griegos no le daban. No solamente las mujeres eran amas de casa, sino que también asistían a los banquetes con los hombres, cosa que para los griegos era impensable. Para los etruscos no era vergonzoso el ser vistos teniendo una experiencia sexual, porque esto aquí también era normal. Parecía ser una costumbre local. Posidonio. No sentían vergüenza al llevar a cabo actos sexuales. Mientras las antorchas estaban encendidas, los sirvientes traían a las cortesanas y algunas veces a sus mujeres. Todos hacían el amor en público. Theopompus. A los griegos, y más tarde a los romanos, les fascinaba inventar historias escandalosas acerca de la decadencia de los etruscos. La mayoría no eran verdaderas, pero lo cierto era que los etruscos crearon maravillosas pinturas describiendo el placer sensual. Después de los etruscos, la idea de describir semejante intimidad entre los hombres y las mujeres desapareció del mundo occidental por cerca de 2000 años. El cambio comenzó con los romanos, que crecieron al amparo de su sombra. Los primeros romanos eran primitivos, hombres toscos de las montañas. Envidiaban lo que los etruscos tenían, pero aprendieron todo de ellos, incluso las partes oscuras de su civilización. Como todos los pueblos antiguos, los etruscos estaban rígidamente divididos en clases sociales. Rituales violentos reforzaban el poder y el prestigio de la nobleza. Los etruscos realizaban juegos en los funerales de los hombres importantes. Los perdedores eran eliminados. Su sangre celebraría el prestigio del hombre muerto y era ofrecida a su espíritu. Los luchadores eran esclavos capturados en la guerra. Sus vidas no valían nada. Solo sus muertes tenían significado. La práctica del sacrificio humano era algo común en el antiguo mundo. Los etruscos no eran la excepción. La sangre de los esclavos y cautivos bañaba el suelo de los rituales estatales a lo largo del Mediterráneo. Los romanos heredaron el gusto por los sangrientos sacrificios de los etruscos. Los combates de los gladiadores eran el equivalente romano de estas sangrientas celebraciones de poder. Roma heredó todo de los etruscos. Sus ingenieros les enseñaron cómo secar los pantanos donde hoy en día se levanta Roma, y cómo canalizar las aguas a través de las alcantarillas subterráneas. Los arquitectos y constructores etruscos diseñaron el Foro Romano como una plaza pública en el siglo VII a.C. Aunque los romanos le debían todo a los etruscos, un día se rebelarían contra ellos, destrozando sus hermosas ciudades y difamando su memoria. Sería el primer peldaño en el ascenso de Roma como imperio. La mayor parte de lo que sabemos del nacimiento de Roma es obra del trabajo de un hombre, uno de los más grandes historiadores de Roma, Tito Livio.
Livio vivió durante el reinado del emperador Augusto, 700 años después de que la ciudad hubiera sido fundada. La gloria de Roma estaba en su apogeo, pero los romanos ya eran perseguidos por el espectro de la decadencia. El imperio se estaba recuperando de varias décadas de guerra civil. La envidia y la intriga política proliferaban. La decadencia, la ambición y las ganancias estaban en el orden del día. Para hombres como Tito Livio, educados en las virtudes estoicas romanas como el valor, la lealtad y el sacrificio, el espíritu de Roma se estaba pudriendo. Sentía que la indulgencia nos había llevado a todas las formas de excesos sensuales para ser mórbidamente atraídos a la muerte en todas sus facetas. Roma está en el oscuro atardecer de una época en la cual no podemos soportar nuestros vicios ni tenemos los remedios para curarlos. Tito Livio. La cura era lo que el emperador Augusto estaba buscando. Castigó duramente a los disidentes y aprobó una ley que penalizaba la inmoralidad. Estaba determinado a reformar el imperio, exigiéndole a los romanos que regresaran a una vida de valores familiares. Los poetas sensuales como Ovidio, quien escribió El arte del amor, fueron desterrados a las estepas asiáticas. Cuando escuchó el rumor de que su propia hija Julia había dormido con la mitad del Senado, Augusto la desterró también. Livio vio en Augusto o en Octavio la oportunidad de que el mundo regresara a la calma y que la vida continuara. En primer lugar, ¿qué había hecho que Roma fuera tan poderosa? Había que regresar y dar una mirada. ¿Quiénes eran los héroes del pasado que habían hecho de Roma la ciudad que era? Espero que la historia sea la mejor cura para una mente enferma. Al menos nos hará recordar lo que una vez fuimos y nos mostrará los abismos a los cuales estamos descendiendo. Tito Livio se dio a la tarea de escribir la historia de la primera Roma, describiendo sus glorias y sus virtudes, lo cual era propaganda para la reforma de Augusto. Tuvo que recurrir a las historias contadas durante siglos. Estas eran una mezcla de hechos reales y leyendas. Estoy intentando profundizar en el pasado porque me cansé del mundo moderno y de todos los problemas que lo atormentan. Tito Livio. Creyó que los comienzos mitológicos de Roma revelarían historias de heroísmo y nobleza, que los romanos necesitaban escuchar. Pero la historia de los orígenes de Roma era corta en virtudes estoicas y abundantes en asesinatos, violaciones, mutilaciones y fratricidios. Para su desilusión, Tito Livio descubrió que éstas hacían eco a las crueles realidades de la Roma de su tiempo. Las leyendas contaban que Roma había sido fundada por Rómulo y Remo, dos gemelos que fueron arrojados a la naturaleza para que murieran. Pero los niños fueron salvados por una loba, quien les dio de amamantar. Crecieron como seres salvajes en los bosques. Cuando regresaron a fundar la ciudad de Roma, estaban impregnados del sencillo y feroz espíritu de su madre loba. Según la leyenda, Rómulo y Remo llevaron a su gente a orillas del río Tíber, donde su madre los había encontrado. Fue allí que nació Roma. Corría el año 753 a.C. Pero una vez habían terminado de fundar la ciudad, los hermanos discutieron acerca de quién debería ser el rey. La decisión fue dejada a los adivinos.
Los adivinos eran los sacerdotes de la antigua Roma que expresaban los deseos de los dioses. Estudiaban los movimientos de las aves, del clima, las entrañas de los rebaños antes de hacer su pronunciamiento, conocido como los augurios. Los adivinos colocaron a cada hermano en la cima de una montaña y luego esperaron. Cuando las aves volaron sobre Rómulo, comprendieron que sería el primer rey de Roma. Pero Remo rechazó el augurio y los hermanos pelearon. Rómulo lo asesinó. El primer rey de Roma, amamantado por una loba, se bañó en la sangre de su hermano, alejándose furioso y triunfante. Era un augurio perfecto para el derramamiento de sangre y las luchas que traería el futuro. La historia de Rómulo, que asesinó a su hermano gemelo cuando se fundó la ciudad, es muy antigua. Es interesante que los romanos durante la República se enfrascaran en una guerra civil y no pasaría inadvertido el hecho de que todo parecía algo prefigurado en el mito de Rómulo asesinando a su hermano. Creían que la razón por la cual se estaban destruyendo los unos a los otros era una maldición que había descendido sobre ellos. La psicología romana estaba basada en la violencia. Si se mira la leyenda de Rómulo y Remo, cuenta la historia de un fratricidio, ¿no es cierto? Un hermano asesina al otro y funda una ciudad. Y a partir de ese momento todo es una cadena. La violencia de los antiguos romanos en la realidad y en la ficción nació de la desesperación. En la vida real, Roma, rechazada por las tribus vecinas, fue forzada a recibir mendigos, vagos y fugitivos. Finalmente convencieron a los sabinos para que asistieran a un ritual de paz. Era un grupo de hombres desesperados. Y Roma, una joven comunidad organizada de esta forma, era un lugar donde ninguna mujer quería estar. Así que no tenían mujeres. Ese fue su primer problema. Rómulo tuvo una idea, un nuevo festival religioso. Invitarían a sus vecinos con sus esposas y niños, y especialmente con sus hijas. Los sabinos eran cautelosos, pero aceptaron. A medida que las festividades se prolongaron en la noche, los sabinos bajaron la guardia. Era lo que los romanos estaban esperando. Rómulo dio la señal y atacaron. Raptaron a las mujeres y ahuyentaron a los hombres, a los que no habían asesinado. Cuando los pintores de una época más reciente dibujaron el rapto de las mujeres sabinas, se imaginaron una ciudad clásica. Estaban equivocados. Los antiguos romanos eran personas primitivas que luchaban desesperadamente por sobrevivir. Las siniestras historias de los primeros romanos fueron igualmente sorprendentes para Tito Livio que para nosotros. Ciertamente no le suministraron el prototipo de persona que estaba buscando. Su pequeño libro se convirtió en una de las historias más grandes que se hayan escrito. Para cuando murió, había crecido a 142 volúmenes, todos escritos laboriosamente en cera. Le habían tomado toda su vida.
Las crónicas de Tito Livio se convirtieron en el éxito de librería de su época. Fueron más exitosas de lo que jamás hubiera esperado, pero no tuvieron ningún efecto en el caos moral del imperio. Los 142 libros no eran ningún rival para semejante poder. En ese entonces, Roma era una fuerza destructiva cuyo momento era inexorable. Con una dirección impuesta de antemano en sus comienzos míticos, bien fueran reales o ficticios. A medida que se acercaba el siglo V a.C., Roma comenzó a emerger de su pasado legendario a un mundo real de historia escrita. Ahora se había convertido en una próspera provincia de los etruscos, gobernada por reyes etruscos. Las primitivas cabañas de barro y paja de los primeros días habían desaparecido para dar lugar a una ciudad de ladrillos. Roma estaba absorbiendo gente de las tierras vecinas y crecía rápidamente. Los comerciantes etruscos y griegos negociaban en las tumultuosas calles. Los barcos fenicios de Sicilia y el norte de Italia navegaban por el Tíber. El vino, las aceitunas y el oro invadieron Italia. Pero Roma no era diferente a otras ciudades prósperas del Mediterráneo. Lo que la diferenciaba no era su capacidad para el comercio o la ingeniería ni la guerra, sino su habilidad para organizarse. El hombre que moldeó la sociedad romana fue un rey etrusco llamado Servio Tulio. No existen estatuas de él. No tenemos idea cómo era su fisonomía. Nunca fue tan famoso como los posteriores gobernantes de Roma, pero su huella en la historia es quizá más importante. Sin embargo, todo lo que Servio Tulio hizo fue llevar a cabo el primer censo de la historia. El censo romano era una institución importante. Contaban los ciudadanos romanos y hacían una lista distribuyéndolos en las apropiadas clases sociales y políticas. El censo era la forma de diferenciar los ciudadanos romanos de acuerdo a su condición social y prestigio. En el siglo VI a.C., el censo detallaba las obligaciones que tenían los romanos con la ciudad: obedecer las leyes, pagar los impuestos, prestar servicio militar. Pero, aún más importante, también les otorgaba derechos. Esta fue la gran innovación de Servio Tulio. Proporcional a su contribución, los romanos podían opinar sobre la forma como se estaba dirigiendo su ciudad. Servio Tulio sembró las semillas del gobierno representativo. Organizó una asamblea para gobernar la ciudad y le dio un nombre: el Senado. Finalmente, el censo decretaba que todas las clases sociales debían contribuir con un grupo de soldados para la defensa de Roma. Fueron llamadas las legiones, la fuerza de lucha que le devolvería a Roma su destino y algún día la convertiría en la dueña del mundo. El censo no creaba igualdad ni democracia. Roma continuaba siendo una sociedad gobernada por reyes y nobles. Las mujeres tenían pocos derechos, pero creaba un nivel de organización nunca antes visto en el mundo antiguo. Ningún hombre hizo más por Roma que el rey etrusco Servio Tulio. Sus reformas cimentaron las bases para el logro más importante de Roma: la creación de la República.
Pero al igual que muchos otros gobernantes, fue vencido por la traición y la intriga. Su propia hija anhelaba que su esposo, Tarquino, llegara al trono. Sus secuaces sabían qué hacer para lograrlo. Y luego de asesinar al poderoso rey, el poder y la paranoia se apoderaron de Roma. Por casi 2 siglos, Roma había sido gobernada por los reyes etruscos y por la nobleza etrusca. Bajo el mandato de Servio Tulio, las cosas habían salido muy bien. Con Tarquino, su sucesor, la brutalidad y la decadencia florecieron. Mientras él y sus parientes se dedicaban al placer, sus secuaces llevaban a cabo campañas de asesinatos políticos para remover toda oposición. Los romanos comenzaron a odiar todo lo relacionado con los etruscos. Los resentimientos ardieron. Una mujer llamada Lucrecia fue la chispa que encendió la llama. Era muy querida y respetada por su amabilidad, belleza y lealtad. Representaba todas las cualidades que los romanos creían que poseían y los etruscos no. Honor, virtud, valentía. Un día los hijos del rey y algunos de los nobles etruscos salieron de viaje, lejos de Roma. Ebrios, decidieron regresar furtivamente a la ciudad para espiar a las mujeres más hermosas y ver en qué se entretenían. Encontraron a sus esposas tal como lo esperaban, divirtiéndose. Encontraron a Lucrecia trabajando. Esta era una indicación de lo bueno, lo virtuoso en un comportamiento femenino. Así es como los romanos pensaban que sus mujeres debían comportarse. No debían estar durmiendo con los 300 miembros del Senado, como la hija de Augusto supuestamente hizo. No debían estar envenenando a los miembros de su familia, como Livia hizo. Ellas deberían estar cosiendo. A la noche siguiente, cuando el esposo de Lucrecia no estaba en casa, el hijo del rey Tarquino entró solo a la casa. Amenazándola con un cuchillo sobre su garganta, la violó y juró que la mataría si decía una sola palabra al respecto. Eso no fue necesario. A la mañana siguiente, demasiado orgullosa para vivir con la deshonra, Lucrecia se suicidó. Los romanos enloquecieron. Las turbas salieron a la calle y atacaron a los etruscos donde los encontraban. Un noble llamado Bruto organizó un furioso ataque en contra del rey etrusco y su corte. Derrotados, tuvieron que huir para proteger sus vidas. Los romanos se habían librado finalmente de los nobles etruscos. El legado de Lucrecia hacia Roma fue la libertad. Los romanos juraron que nunca jamás serían gobernados por un rey. Entonces, ¿cómo iban a vivir? ¿Quién los gobernaría? La solución era solo momentánea. Declararon que los asuntos de Roma le pertenecían al público, que los ciudadanos votarían y que Roma sería una res publica, un asunto público, una república. El gobierno ya no sería una cuestión de reyes. Roma sería gobernada por leyes y oficiales electos.
Los dos primeros líderes elegidos, llamados cónsules, fueron Bruto y el esposo de Lucrecia. El rey fue casi reemplazado por dos magistrados, eventualmente dos cónsules, siempre de acuerdo en todo y elegidos anualmente para que una sola persona no estuviera en el poder por mucho tiempo. La paranoia relacionada con los reyes continuaría durante toda la historia romana. De una manera que él nunca habría imaginado, el censo de Servio Tulio dio todos sus frutos. La nueva república sería organizada de acuerdo a las categorías y clases sociales que él impuso 40 años antes. El nacimiento de la república le concedió a Roma un lugar en la historia. SPQR fue el estandarte de la república. Sonatus Populusque Romanus. El Senado y la gente de Roma. Era el primer gobierno que representaba al pueblo en el antiguo mundo, el que le abriría el camino a las glorias de Roma y a las futuras democracias. Los romanos se independizaron de los etruscos en el año 510 después de Cristo. Tenían que asegurarse de no perder su libertad. Así que se dedicaron a la tarea de construir la más poderosa máquina de guerra que el mundo jamás haya visto. Y ahora tenían a sus antiguos amos contra los cuales practicar. Roma continuaría luchando durante 100 años luego de proclamar su independencia contra los etruscos, que trataban desesperadamente de recobrar su vieja posesión. Pero fallaron. No eran rival para las altamente disciplinadas legiones romanas, que peleaban a muerte para defender la libertad de Roma. Mientras los soldados romanos defendían la república, un hombre llamado Publio codificó sus más importantes ideas. Este sistema legal marcó un extraordinario precedente para las repúblicas del futuro. 2000 años después, cuando los padres fundadores de Estados Unidos necesitaban defender su constitución, ellos también escribieron influenciados por Publio. Creo que la Revolución Americana fue un periodo muy emocionante para los padres fundadores. Estaban felices por la oportunidad de imitar las luchas de sus antiguos héroes contra la tiranía e igualar las nobles hazañas de las cuales habían leído en su juventud. Les alegraba esta idea. La convicción de estar iniciando de nuevo el trabajo de los antiguos republicanos. Solo que esta vez, con una oportunidad sin precedentes de tener éxito. Durante todo el siglo V, la lucha por mantener la república continuó. Roma y la vecina ciudad etrusca Veii se enfrentaban a través del Tíber en un constante y aburrido ataque y contraataque. Finalmente, después de décadas de amargas escaramuzas, el ejército romano se abrió camino hacia la ciudad etrusca. Era el año 392 a.C. Su meta era tomarse Veii de sorpresa y de una vez por todas darle fin a la amenaza que representaban los etruscos para la supervivencia de Roma. Los soldados etruscos lucharon valientemente sobre las murallas de la ciudad. Los sacerdotes rezaban a sus dioses para que los salvara de la destrucción sin obtener beneficio. Los romanos atravesaron las defensas etruscas y destruyeron la ciudad. Asesinaron a los hombres y convirtieron a las mujeres en esclavas. Fue la primera gran victoria de Roma. Vendrían más. Cada una sería celebrada con la construcción de un arco triunfal, un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos.
Roma cosechaba una victoria tras otra a lo largo de toda Italia. Uno a uno, sus vecinos fueron vencidos por las legiones. El ascenso de Roma era el resultado de un gran momento y para entonces parecía incontenible. Pero sufriría una derrota que acompañaría el imperio para siempre. Era el año 386 a.C. Del otro lado de los Alpes aparecieron jinetes galopando hacia Roma. Los romanos los llamaban los bárbaros. Eran celtas de Gales, la Francia de hoy. Los galos eran guerreros, pero esta vez no estaban buscando la guerra. Las constantes batallas con sus vecinos los habían empujado fuera de su territorio. Ahora necesitaban un hogar. Roma dominaba Italia central, así que los galos le pidieron una parte de su territorio. Los enviados romanos se negaron rotundamente a darlo. ¿Quiénes se creían estos bárbaros para presumir que Roma accedería? Insultaron a los galos, lo cual fue un error. Los galos descendieron sobre Roma con furia. Lo que no se les había dado, lo tomarían. Los romanos eran guerreros valientes, pero no tenían idea de cómo enfrentar a esta gente que luchaba con un frenesí suicida. Su salvajismo, hasta para los romanos, era aterrador. Tomados por sorpresa, los romanos se atrincheraron al interior de la ciudad con la esperanza de que estos aterradores hombres salvajes se retiraran. No lo hicieron. Los galos entraron en la ciudad y la saquearon. Los romanos solo se salvaron de ser masacrados, entregándole a los galos todo lo que tenían para que se fueran y los dejaran en paz. La humillación de Roma fue completa. Las palabras del jefe galo mientras recibía su apabullante recompensa resonarían en los oídos de los romanos durante siglos. Desdichados sean los vencidos. Roma resurgió de su destrucción aún más fuerte, mejor organizada y más determinada que nunca. Forjó un espíritu de hierro y un código de honor civilizado. Las estoicas virtudes del valor, la disciplina y el sacrificio. Ese código produjo soldados y comandantes con una resuelta dedicación al deber. Uno de los más famosos fue Cincinnato. Cincinnato fue un romano que personificaba todas las virtudes clásicas como ningún otro. Aunque era noble, le gustaba trabajar en el campo con sus propias manos. Un día, cuando trabajaba, un mensajero llegó con la noticia de que Roma estaba siendo atacada. En una situación de emergencia como esta, la Constitución romana nombraba un dictador. Alguien que fuera elegido por el pueblo, pero una vez designado, tendría absoluto poder sobre la vida y la muerte, sobre todos los ciudadanos, pero solo por un máximo de 6 meses. Dejó de lado su arado. Corrió a la ciudad, tomó control del ejército y fue llamado dictador. Obtuvo una enorme victoria y regresó a la ciudad triunfante. Hubiera podido quedarse en el cargo y utilizar el poder como hubiera querido. Pero el mismo día que regresó a la ciudad, se dice que renunció inmediatamente. Volvió a su granja en las afueras de la ciudad y continuó arando el campo. A los romanos les encantaba contar esa historia porque he aquí un hombre que era totalmente desinteresado, al cual no le importaba su subsistencia ni su vida, sino solo deseaba servir. No es accidental que una de las más famosas esculturas de la historia americana es la de George Washington posando como Cincinnato.
George Washington sabía que mucha gente lo comparaba con Cincinnato. Le gustaba eso y trabajaba conscientemente para mantener esa imagen. Así que durante los periodos más difíciles de la guerra, cuando algunos creían que iba a renunciar, posponía la resignación porque quería hacer lo mismo que hizo Cincinnato. Esperar hasta que el enemigo fuera vencido y luego, acompañado de un gran espectáculo, ceder el poder. Cosa que hizo. Y se retiró a su granja en Vermont. Cincinnato se convirtió en el modelo de los comandantes políticos que Napoleón tanto admiraba. Personificaba el código de conducta que contribuyó al ascenso de Roma y extendió su dominio por todo el mundo occidental. Las batallas de Roma en el extranjero dejarían en relieve el conflicto en el interior de su propia alma. La lucha por contrarrestar una influencia corrupta, producto de un enorme poder. Este conflicto perseguiría el imperio durante siglos. Pero antes, la era del poder y la gloria de Roma estaba por comenzar. La ciencia